Esperen, voy a salir rapidísimo de la videoconferencia y ahorita entonces que no sé qué está pasando con mi computadora. Denme 2 segundos. Ya lo escuché, ¿cómo estaba haciendo los equipos ya? Creo que Está tomando nota. Ajá. Listo. ¿Está Lorena ya conectada? Sí, aquí estoy. Ok. ¿Tú con quién vas a hacer equipo? Con Araceli. Ok. Chávez. Ustedes son el equipo 3. Ok. Ahora, Sandra, Sí, aquí estoy. ¿tú con quién vas a hacer equipo? Con Colbert. Colbert, ok. Ustedes serían el equipo 4. Ok, equipo 4. Ahora, creo que Ángel de Jesús. Listo. Ahora, Alejandro, ¿con quién me dijeron que estaba? Con José Ángel. Alejandro Carrillo con José Ángel y Karim. Ok, ustedes son el equipo 2. Ok. Y Karim. Ok, el equipo 2. Ahora, Daniela. Dani. Hola, ¿Quién yo está? estoy con, aquí, ¿me escucho? Con Sí. Miguel Ángel. Ok, ¿Qué dije? entonces, Sí, Hernández. ok, ustedes son el 5. ¿Sí? Va. Miguel Ángel, 5. Ahora, Joaquín Daniel. Hola. Hola. Pues creo que quedamos 3 que estamos sin equipo. Igual no sé si nos podemos integrar. A ver, O espera. Emilio ujú. va a trabajar solo, entonces él sería el 6. Entonces solo quedarían 2. Pero si no, lo vemos al final. A ver si quieren trabajar solos. Sí, o sea, por lo que me comentan mis compañeros, creo que Baruch está libre y ¿No que él ya y tenía su Chio. equipo de 5? Por favor. ¿Estás segura, mi amor? Sí, No vente con nosotros, Joaquín. Una confusión. Pero, pues yo, o sea, ya que estamos quedando, ¿no? Aquí y no sé quién más estaba libre. Bueno, a ver, entonces, momento. Vamos a seguir y los que no tengan equipo, ya, vamos a seguir y los que no tengan equipo, los dejamos hasta el final y ya vemos cómo los armamos, ¿va? Va. Entonces de ahí seguiría Karen. Yo, ¿Karen? ¿Dijo ¿Sí? Karen o Karen? No, Karen, ella ya pasó. Yo estoy con Guillermo y con Abel. O sea, otro de 3. Bueno, está bien. Entonces, Karen serían el equipo 7. Ok. El equipo 7. Karen sería Abel. Ya lo encontré. Y dijimos, ¿qué? Con Guillermo. Memito.
Ah, ya sí. Bueno, Memo. Con Memito. Ok, va. Entonces queda Daniel, Baruch, Fernanda. ¿Fernanda quién? ¿Hay una Fernanda aquí? Ah, pues hay una compañera del doctorado que se llama María Fernanda, pero no sé si Pero nunca ha venido, ¿no? no está entrando a algunas clases igual y no le corresponde. Ay, creo que ya está. Bueno, a ver, entonces la voy a poner en rojo, como que ya tiene todas las faltas que no debía tener. Ok, ahora sería Rocío. ¿Tú con quién estás? Ajá, igual yo ando sin equipo. Ok, va. Y ya después es Benja, que él está de oyente. Va. Entonces quedan libres Daniel, Baruch y Rocío. No sé si quieran hacer ustedes 3 equipos o trabajar solos. Ustedes me dicen. Vete con nosotros, Joaquín. ¿O quieres, Joaquina, aceptar la proposición de Dani? Pues sí, o sea, Y así todavía que se está tomando el tiempo de rechazarte, Dani. Así no es cierto. no, o sea, es que, o sea, va a ser para la presentación, nada más, ¿va? Para todo. Ah, para todo. Ah, ok, pues sí, me voy con ellos. Ok, entonces sería serías parte del equipo 5. Entonces ahora solo queda Rocío y Baruch. ¿Quieren trabajar ustedes juntos o quieren trabajar individual? ¿O alguna pareja quiere adoptarlos? Rocío, si quiere, también ella. Sí, yo no tengo problema. Va, entonces ustedes serían el equipo 8. Y a Fernanda ya la borré de la lista porque no ha venido. Eliminar fila. Ah, ya siguió bien contundente. Va. Entonces, ¿les parece si empezamos con la presentación y les explico? Porque tienen clase después de esta, ¿no? ¿O tienen libre unos minutitos? Sí. Libre unos minutos. ¿Libre? Ah, bueno. Entonces me regalan 15 minutos que me quitaron. Así, y ya. Va. Bueno, entonces, el plan de hoy era recapitular. Ay, déjenme les presento pantalla. Ajá. Ay, ¿por qué está vibrando tanto esto? Ah, no pasa nada. Listo. Listo, entonces el plan de hoy era justo recapitular como las preguntas que nos habíamos planteado sobre las que tendríamos que continuar de la teoría. Y entonces lo que vimos en la clase pasada, o al menos en lo que nos quedamos, es en que hoy íbamos a identificar pues cuáles habían sido algunos de los aportes que han tenido los SIG o que tienen ahora los SIG para conformar las ciencias de información geoespacial, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, ¿cuál es el límite a donde terminan los sistemas de información geográfica y comienzan las ciencias de información geoespacial? Y cómo ambos han cambiado algunos paradigmas de la geografía. Esta tercera pregunta más bien la vamos a ver en algunos de los papers. Para la siguiente clase vamos a revisar 2 papers. O sea, 2 equipos van a presentar porque vienen sobre lo mismo, entonces va a ser solamente como 40 minutos de discusión, pero porque es el mismo tema, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en uno de los papers que vamos a leer. Ahora, pues como sabrán, o sea, creo que ya se los han dicho hasta el cansancio, que todo comenzó con mapas estáticos, ¿no? O sea, toda la necesidad que hubo de orientarse para navegar, para incluso los mapas celestes, todas esas cosas, pues es lo que dio origen a muchas cosas de las que ahora utilizamos, ¿no? Entonces, pues siempre necesitamos mapas, ¿no? O sea, Frodo necesitó un mapa para recuperar el anillo. Y bueno, en ese momento, pues eran mapas estéticos, ¿no? O sea, aquí es, pues, cómo llegó más fácil a Mordor, ¿no? O antes era, por ejemplo, no sé, ¿no? Los mapas de navegación, ¿no? Cómo te equivocas y en vez de llegar por especias, llegas y descubres un continente. Y eso es estático, o sea, eso en ese momento era estático, porque al final era para ubicarte.
O sea, no era para hacer análisis sobre el mapa, sino para saber a dónde llegar. Era un poco simplista, o es un poco simplista, pero pues en ese momento así fue. Pero entonces llegó uno de los primeros acercamientos donde nosotros comenzamos a ver que una persona utiliza los mapas para sacar conclusiones y diagnósticos y un montón de cosas, que es sorprendente que para esa época se haya logrado solamente pues con la georreferenciación de cierta información, ¿no? Ahora, todo comenzó con este señor, que ya no se los presenté, que es el Dr. Jon Snow, que creo que sale en una serie, o sea, más bien, no, sospecho. Juego de Tronos. Ajá, sí, exacto, estuve leyendo como, pues para enseñarles bien la idea, y resulta que es parte de Juego de Tronos, pero antes de estar en Juego de Tronos, él hizo algo por la humanidad, ¿no? Entonces, él, en Londres, bueno, comenzó así una pandemia horrible de cólera, ¿no? ¿Sí era de cólera? Sí. Entonces, poco a poco comenzaron a haber un montón de casos de cólera y en ese momento decían, no, es que la cólera está en el aire. Entonces, un poco más o menos como el COVID, ¿no? Así, ¿cómo se dispersa? Pues habían un montón de teorías en su momento. Entonces, tenían todas estas teorías en su momento de cómo se dispersaba la cólera, o el cólera, perdón, porque la cólera es el enojo. Y entonces este médico lo que dijo fue, pues vamos a mapear las ubicaciones de los casos que se han registrado de cólera. Ahora, si se fijan, aquí hay como unas columnas, ¿no? Entonces esas columnas son rayitas apiladas y cada una de esas rayitas apiladas es un caso. Entonces podemos ver que aquí en Broad Street tenemos un montón de casos, ¿no? Y su teoría era que muy posiblemente, más que dispersarse por el aire, pues se dispersaba por el agua. Entonces, ¿qué otra cosa que tendría que mapear para poder confirmar esta pregunta o esta hipótesis que tenía? Pues era mapear justo los pozos, ¿no? O sea, las fuentes de agua que se podrían contaminar y cuáles eran como el sistema de aguas. O sea, de dónde iba, hacia dónde iba y qué fuentes de contaminación bacterial podría haber. Entonces, lo que pasó aquí fue que él identificó justo eso, ¿no? Dijo, a ver, si en esta parte hay un montón de casos y aquí hay un pozo, pues, ¿qué es lo que pasó en ese pozo para que entonces toda el agua que estuviera ahí pudiera haber causado una pandemia en todo Londres? ¿No? Porque además, resulta que este pozo también era un punto clave en la circulación del agua, ¿no? En Londres en ese momento. Y ahí comenzó a hacer una cosa que se llama diagramas de Voronoi, ¿no? Entonces comenzó a conectar los puntos donde había un pozo y además habían un montón de casos e hizo lo que nosotros en el laboratorio vamos a ver que se llaman áreas de servicio o áreas de influencia. Pero además fue bastante listo este señor porque dijo, bueno, yo no sé a qué velocidad circula el agua, pero sí sé a qué velocidad puede caminar una persona. Entonces, si una persona se infectó en un punto donde el agua la pudo haber contagiado, y entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene de transportarse hacia otros lugares, ¿no? Y lo que hizo fue que no nada más hizo estos diagramas de Voronoi para poder hacer la conexión entre los puntos. O sea, para que me entiendan, un diagrama de Voronoi es como un grafo. Pero ese grafo usa distancias euclidianas, ¿no? Para calcular la capacidad de conexión entre el grafo. Y este señor lo que dijo es, bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo me tardo caminando y hasta dónde puedo llegar, ¿no? O sea, si yo estoy así súper enfermo de cólera, a 2 de morirme, ¿qué tanto puedo caminar, ¿no? Para entonces dispersar la enfermedad. Y empezó a encontrar estos polígonos, donde además coincidía con que sí habían bastantes aglomeraciones. O sea, si se fijan fuera del polígono hay muy pocas, por ejemplo, en esta parte pues no hay tantos casos, aquí tampoco, entonces era en el centro y hacia la periferia que se iban acabando, ¿no? Estos casos. Y entonces, pues ya, o sea, lo que hizo él fue que además encontró una cosa que está súper rara, ¿no? Que en la zona donde había una fábrica de cervezas, donde además los trabajadores, cuando tenían sed, tomaban cerveza y la cerveza utilizaba el agua de los pozos, pero pues la cerveza la tienen que calentar muchísimo para poder hacerla,
ahí no había casos, ¿no? Era como una barrera y ninguno de los trabajadores se había contagiado para nada, ¿no? Y entonces, pues él se dio cuenta que sí, que efectivamente, pues era el agua la que estaba, o sea, el agua que tomaban, la que estaba haciendo que se contagiaran. Entonces, si una persona tenía una facilidad para acceder a un pozo que estaba contaminado, entonces, pues muy probablemente se iba a enfermar. Pero si tú vivías muy lejos de un pozo o trabajabas en la fábrica de cerveza, pues ya eran menos los contagios y entonces si eras un borrachote de la fábrica de cervezas, pues menos te contagiabas. Ahora, eso lo hizo él así a mano, ¿no? O sea, él nada más trazó las calles y todo era a mano. Entonces, si el doctor John Snow estuviera en la actualidad, pues claramente podría haber puesto todas las capas en QGIS o en ArcGIS, el que más depende de qué tanto poder adquisitivo tuviera, y entonces a lo mejor, en vez de haber tardado todo lo que tardó en hacer este análisis, lo hubiera hecho un poco más rápido, ¿no? Entonces, por eso, él es como, lo consideraron como uno de los precursores del análisis espacial y de los sistemas de información geográfica sin saberlo. Y mucha de la epidemia, como los sistemas de información geográfica orientados a este tipo de análisis, más a cosas de medicina, pues lo toman así como, el padre y todas esas cosas. Ahora, una parte muy importante es que los sistemas de información geográfica ayudan a pasar de mapas estáticos a mapas más dinámicos, ¿no? O sea, este ejemplo está súper bonito para los que les gusta El Señor de los Anillos, espero que sean muchos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado si Frodo siguió el mejor camino para llegar a su destino? Entonces resulta que hay alguien que sí se preguntó eso, ¿no? Entonces pasó de este mapa estático, que en su momento hizo Tolkien, a hacer un análisis de redes, ¿no? Y entonces encontró que no, que efectivamente Frodo se conflictó la vida y que pudo haber ido por un lugar mucho más seguro, ¿no? Y pues no hubieran sido tantas películas y seguramente hubiera sido un libro muy pequeño. Y entonces esto te dice que pues ya pasas, o sea, de esta parte así súper estática a incluir mapas digitales dinámicos, pero que además pasan de un análisis básico, como el que pudo haber hecho Frodo de su mapa original, a resolver el problema de forma más compleja, ¿no? Entonces haces un análisis de redes de cómo Frodo pudo haber llegado más rápido a Mordor, y pues ya tenemos esto, ¿no? Que sí se equivocó. Pero entonces, esa es como la ventaja que representó pasar de lo estático a lo dinámico a través de los sistemas de información geográfica, ¿no? Pero ¿cómo es que estos evolucionaron? O sea, porque computacionalmente, o sea, tuvieron que haber evolucionado a la par que evolucionó, pues, la computación, ¿no? O sea, la capacidad de recibir datos, de codificarlos, de mostrarlos de una computadora no era la misma en los 90s o en los 70s que la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, tenemos dos cosas muy importantes, ¿no? Que es cuando comenzó a tener auge la geografía cuantitativa, que eso también lo vamos a platicar con uno de los artículos, y después la geografía computacional. Se dice que esta parte de la geografía cuantitativa comenzó en 1953, pero supongo que Memo o cualquier otro de los que estudiaran geografía de aquí pueden tener otros datos, ¿no? Pero entonces, hay quien dice que John K. Wright, en su libro de Elements of Cartography, pues él comenzó a plantear este cambio de paradigma, ¿no? O sea, ¿cómo es que necesitas incluir la geografía, métodos analíticos en la geografía para tener mejores conclusiones? Y después llegó mi favorito de los geógrafos, Waldo Tobler. Y en realidad no es mi favorito porque me encantan sus teorías, sino porque se ve que era una persona muy simpática. Y entonces tienen que Waldo Tobler lo que hizo en 1959, o sea, un poco tiempo después de que Wright planteara este cambio de paradigma a través de la geografía cuantitativa, y él hizo un sistema que se llama MIMO, Map In, Map Out. Y ahí es cuando él comenzó a plantear las primeras formas de representación que pudo haber tenido, que tendrían que seguir los datos espaciales, ¿no?
Ahí, por ejemplo, son los primeros esbozos de cuando se incluye el análisis topológico, ¿no? O sea, porque la topología viene de las matemáticas y es muy, muy, muy bonita porque en ciencias de información geoespacial pues se le dio una utilidad, ¿no? Más real, menos teórica. Y bueno, entonces tenemos que además de estas dos personas que comenzaron a marcar este cambio de paradigma entre lo estático y lo dinámico, pues comenzó un avance en la capacidad que tienen las computadoras a mostrar gráficos, ¿no? Entonces bueno, ya las computadoras ya no tenían unas tarjetitas todas raras que tenías que meter perforadas y entonces no mostraban nada más la consola de lo que fue MS-2. Entonces ahora sí ya podías visualizar cosas en ellas. Y además, ahora había computadoras que les llamaban mainframe computers, que tenían la capacidad de almacenar más datos, ¿no? O sea, y no tanto un dato, sino más información, o sea, en bits. Su capacidad era mucho mayor. Y la otra parte que fue muy, muy, muy importante, que también quien dio pie a eso fue Tobler, fue que pues ya una computadora, cuando se trataba de una coordenada, la podía codificar, porque ya había un sistema de coordenadas que ella conocía para que entonces supiera de qué se trataba, ¿no? Porque, por ejemplo, para los que les guste la inteligencia artificial y el aprendizaje computacional, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, una computadora, la base es como que una computadora no sabe nada hasta que tú se lo dices, ¿no? Y esto, pues, le enseñaron a las computadoras que existían proyecciones, que cómo es que se podría representar la Tierra en ellas, y ya ellas aprenden a interpretar lo que es una coordenada. Pero imagínense, o sea, eso fue en los 60, ¿no? Y después llegó Roger Tomlinson en 1960. También ahí fue a partir de 1960 que él comenzó a trabajar en algo que se llama el Canadian Geographical Information System, que es el CGIS. Pero lo que está bien bonito es que él lo que hizo fue, bueno, pues vamos a ordenar los datos que nosotros tenemos de uso del suelo, más bien de las características del suelo, el drenaje del suelo, el clima y otras capas que tenían de recursos naturales. Y entonces vamos a ver la capacidad que tiene la Tierra para ciertos tipos de cultivo, ¿no? Para administrar justo los recursos naturales. Y lo que está bien bonito es que ese sistema hasta la fecha está activo, ¿no? O sea, es desde el momento en el que se planteó hasta ahorita, obviamente ha sufrido una evolución bastante significativa, pero digamos que la idea tan sencilla que era ordenar cosas en un sistema de información, que una computadora pudiera mostrarlas y entenderlas, pues derivó en lo que es ahora este sistema. Y bueno, entonces esto, aquí ya vamos a la parte de el paso de ser una herramienta, porque si se fijan, es como cuando tú dices, ay, me quiero fabricar una mesa, ¿no? O sea, ¿qué necesito para hacerme una mesa? Entonces, todas las cosas que necesitas para hacer una mesa, cómo las tienes que tratar, ¿no? O sea, la madera, la tienes que lijar y todo eso, todas las herramientas que necesitas, o sea, ese es el proceso que hace que crezca algo, ¿no? Que crezca una idea. Entonces, hasta aquí, eso es lo que había pasado en los sistemas de información geográfica. O sea, era la idea de pasar de estos mapas estáticos a mapas dinámicos y la capacidad de visualizarlas en computadoras y que eventualmente pudiéramos tener programas o algoritmos que procesaran estos datos, ¿no? Mucho mejor. Entonces, cuando crea Tomlinson este sistema, pues implica que creó una herramienta nueva, o sea, no solamente fue una herramienta, pero además generó técnicas de codificación, que un poco va de la mano también con lo que comenzó a hacer Tobler, y almacenamiento de la información geográfica, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues sí era una simple herramienta, porque es como la representación de la dimensión espacial. Y de forma paralela a lo que estuvo haciendo Tomlinson en Canadá, en el Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis, lo que comenzaron a hacer es centrarse en crear programas que pudieran representar la información, leer y representar la información, ¿no? Pero lo desglosaron de muchas formas. Entonces, Howard Fisher lo que hizo es una aplicación que podría mostrar áreas, líneas,
como lo ven aquí, o sea, eran como si fuera puntillismo, pero como que codificaban todas estas áreas, o sea, justo las relaciones topológicas, pero la intención de esto era para imprimirlos, ¿no? O sea, ya no para tener que ser cartógrafo, como a la antigua, sino para poder imprimir mapas. Y esto fue la primera pauta, el sistema CIMAP, para comenzar a generar modelos vectoriales de representación de la información espacial. Entonces, véanlo, o sea, parece pues, un cómic, pero eso fue como un gran aporte. Esto fue en 1964. Después viene otra que se llama, bueno, SYMVU, que es la evolución del sistema que les enseñé hace rato, pero que ya tenía la capacidad de mostrar relieve, ¿no? Que podía hacer una proyección tridimensional de los datos. Pero eso no implicaba que fuera lo mismo que un raster, porque no tenía información de píxel, ni eran interpolaciones, ¿no? O sea, solamente era como un extrude de una superficie. Y después de eso, comenzaron a pensar cómo se podrían representar los datos ya en unidades que almacenaran información, ¿no? Entonces, por ejemplo, no unidades, y con unidad me refiero como a lo que para las computadoras son los píxeles, o sea, como una agregación de datos para mejorar la forma de almacenarlos. Y entonces de ahí, a partir de lo que hacía SciMap, que era justo tener como muchos puntitos en una zona, ellos dicen, bueno, pues lo podemos hacer en una gradilla, ¿no? Podemos hacer un grid. Cada uno de esos grids puede tener información y entonces comenzaron a almacenar en cuadrículas los datos. O sea, parecerá ahora dices, ay, eso es bastante obvio, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que en esos tiempos apenas comenzaban a explorar la forma en que se iban a visualizar las cosas, pues, la verdad es que no lo he pensado, pero no sé si el concepto de píxel, como lo conocemos ahora, haya sido el mismo en 1969, ¿no? O sea, como que habría que averiguar. Y son los inicios de los rasters, ¿no? O sea, esto que ven aquí, esta cosita toda fea, eso es el inicio de un raster. Entonces, cada uno de los píxeles de aquí tenía información de diferentes cosas, ¿no? Creo que la primera, porque, ay, tonta, le borré las etiquetas. La primera era algo sobre agricultura, la segunda era algo sobre ciudades, y la tercera, la verdad, no me acuerdo. Pero entonces ahí ya podrían agregar los datos y ver a través de la conglomeración de datos en el grid las diferencias entre los mapas. Que eso, si se fijan, esto no te lo mostraba, ni tampoco este te lo mostraba, ¿no? Entonces ya comienzas a evolucionar en cómo puedes agregar los datos en las computadoras, mostrarlos y analizarlos. Y bueno, también se funda Esri. Es curioso porque Esri nació de Harvard, de alguien que trabajaba en ese laboratorio, que ahora no me acuerdo su nombre. Y entonces, pues él dijo, no, aquí hay negocio y efectivamente ahora cobran 60,000 pesos por licencia, ¿no? Y bueno, es en 1971 que William Worth le agrega la parte de Spatial Analysis al nombre del laboratorio de Harvard, ¿no? En un principio nada más era for Computer Graphics y hasta ahí se quedaba. Y entonces le agregaron la parte de Spatial Analysis. ¿Y esto por qué? Porque él comenzó a darse cuenta, o sea, la primera SciMap era una representación, no era un análisis topológico, ni eran modelos topológicos, pero usaba unidades topológicas para representar las cosas, o sea, líneas, puntos y polígonos. Pero entonces, William Worth, pues comenzó a decir, bueno, pues la base teórica, o sea, más bien, tiene que tener el análisis espacial o el análisis de los elementos del espacio una base teórica, ¿no? ¿Y cuál es la base teórica? Que intuitivamente mejor, pues, empata con el ideal de que los datos espaciales nos tienen que decir, pues es justo la parte de la topología, ¿no? Esto es la base o es como el inicio de todas estas funciones que vemos en PostGIS. Las booleanas, por ejemplo, de si intersecta o no, o si está dentro o fuera de un polígono. Todo eso, él fue el que comenzó con eso. Y bueno, después de eso, dijeron, bueno, está bonito tu modelo de grid, pero tengo una forma mucho mejor de representar los datos, sobre todo para mostrar además superficies, que es a partir de la triangulación, ¿no? También otra parte bastante padre es que la persona que hizo este algoritmo, el de Triangulate Irregular Network,
que se llama Randolph Franklin, todavía sigue vivo. Entonces, les voy a subir la presentación. En la presentación les puse un montón de links. Entonces, él todavía tiene un blog donde él habla de todas estas cosas y de un montón de otros algoritmos que ha desarrollado basado en geometría simple y sencilla, ¿no? Entonces, eso está bien padre porque pues te das cuenta que en ese blog, cuando lo encontré, pues ves justo la evolución porque él lo pone hasta el final, ¿no? O sea, como de las primeras cosas. Y entonces te das cuenta todas las cosas sobre las que ha trabajado y la evolución que ha tenido sobre cosas tan simples como hacer la topología de una red, ¿no? O sea, la relación de un punto con sus líneas y hacia dónde, y la orientación, ¿no? Es al final muchos vectores que salen de un punto y tienen una orientación y un valor cada vector. Y esto lo hizo al lado de David Douglas y Thomas Poiker. Y bueno, entonces ahora comenzamos con la parte, digamos que hasta aquí era herramienta. Hasta aquí ellos se dedicaron a ver cómo se podía visualizar, cómo arreglar el problema de cómo las computadoras iban a asimilar los datos. Y entonces esto comenzó a dar pie a muchas cosas, ¿no? A que ya ahora sí, con integrar la parte de análisis espacial, entonces ya podría sacar conclusiones y hacer análisis más complejos. Y entonces, esta persona, Michael Goodchild, que estoy segura que ya lo leyeron, pues nos dice que a partir de aquí, la comunidad científica comenzó a utilizar el GIS como una herramienta para hacer investigación sobre lo que pasaba en la superficie terrestre, ¿no? Incluso el mismo Goodchild lo ve como herramienta. Pero bueno, o sea, también él publicó en 1995 su paper. Pero ahora, ¿por qué? ¿No? Porque es que él, ahora ya la construcción de lo que es un GIS, ahora es una herramienta para la investigación. O sea, el sistema de información de Canadá era para la gestión de los datos, nada más. Igual en Estados Unidos hicieron un sistema para gestionar la información sobre el censo, ¿no? Es lo mismo, era nada más asimilar la información porque ya sabían cómo lo hacían. A partir de aquí, o sea, a partir de los 90s, entre 80s y 90s, como comenzaron a explorar todas las herramientas, más bien todos los análisis que se podían incluir en la herramienta. Y esa es una parte bien importante, porque entonces ya no es una herramienta nada más de organización y visualización, ¿no? Entonces ya puedes incluir algoritmos que te ayuden a hacer análisis. Y esto les va a ayudar a ir más allá de ver dónde y cuándo están las cosas en el espacio, sino por qué y para qué suceden las cosas, ¿no? Comprender por qué suceden ahí las cosas. Y aquí es un punto como decisivo, ¿no? Tú ya tienes el GIS, que es como, en su principio lo conceptualizaron como una herramienta que te haces para poder almacenar cosas. Esperen. Entonces tienes el GIS. Y en ese momento también comenzaba la ciencia de datos, ¿no? O sea, todas las herramientas estadísticas, que de hecho lo vimos en la clase pasada, que también a la par, o sea, no es como que los sistemas de información geográfica hayan trabajado totalmente aislados de lo que la ciencia de datos podía ofrecer, ¿no? O sea, de hecho, cuando lleven análisis espacial se van a dar cuenta que es básicamente estadística. O sea, es estadística pura o lo más simple posible, como una regresión, pero incluyen la dimensión espacial con matrices, ¿no? Entonces, ahora ya puedes ponderar distancias, ya puedes saber qué tan alejado está de algo, y la influencia que tiene un fenómeno sobre otro, ¿no? Entonces, eso es como esta intersección entre la ciencia de datos y los sistemas de información geográfica. Y ahí es cuando llega, de la nada, las ciencias de información geoespacial, que estoy segurísima, así apostaría mi vida, a que el paper que ustedes podrían haber leído de Goodchild es este que es GIS y GIS Science, algo así, que es sobre como la definición de lo que es la ciencia del GIS, como lo llamaba en ese momento, y cuál es su evolución, ¿no? Cómo fue cambiando y qué es lo que tuvo que pasar para que fuera considerada una ciencia de datos espaciales. Y si no lo han leído, pues lo vamos a leer. Pero si se fijan, o sea, si hay una intersección, y aquí es donde ya deja de ser un círculo amarillo, que solo es una herramienta, y es cuando los sistemas de información geográfica
al tener esta intersección pequeña con la ciencia de datos y tomar un poco de la ciencia de datos espaciales, porque ahora es muchísimo más, entonces ya integra la parte de análisis y deja de ser esta herramienta que en un principio cuando les pregunté qué era el GIS todos pensábamos lo mismo, ¿no? Y bueno, ahora, si regresamos a la clase pasada, entonces ahora podemos entender mejor como cuál fue la evolución de los sistemas de información geográfica y que ahora se puede entender mejor cómo puede trabajar la ciencia de datos en el contexto de la geografía. Los sistemas de información geográfica fueron lo que dio esa pauta de hacer esta intersección. Y entonces, bueno, surge este concepto de lo que es el pensamiento geográfico que se le aporta a la ciencia de datos y comienzas a ver los datos geográficos no nada más como puntos en el espacio, ¿no? O sea, esto nada más es para recapitular la clase pasada, ¿no? Entonces, ya sabes que un dato geográfico tiene una ubicación en el espacio y tiempo. Ahora ya se considera el tiempo como una dimensión en los datos geográficos. Antes no estaba tan delimitada esa integración de esta otra dimensión temporal. Y ahora sí se pueden utilizar directamente para hacer mejores predicciones e inferencias. Que aunque Sherlock Holmes en su momento lo dijo, así, la comunidad del GIS no lo había tomado tanto en cuenta. Entonces, pues ahora sí puedes comenzar a preguntarte cómo operan las relaciones espaciales para describir fenómenos y cómo se pueden medir y representar. Bueno, más bien, el cómo se pueden medir y representar fue lo que dio pie a que podamos preguntarnos cómo operan las relaciones espaciales. Y entonces comenzamos a dejar de ver el tiempo como una posición en el reloj y continuamos a dejar de ver la localización como un punto en la Tierra, ¿no? Sino como más que eso. Y se comienzan a integrar en estas formas de representación e integración de información modelos de análisis, o sea, modelos de datos. Y no los modelos como se los enseñé que tienen que ver con la ciencia, con las bases de datos, ¿no? Sino ya más bien de la parte de investigación, que son los modelos que tienen que ver con las relaciones espaciales para contextualizar y explicar un fenómeno, ¿no? Ya una cosa más teórica y explicativa. Y bueno, entonces, como pensé, sí, porque tenemos que ver lo siguiente. Entonces, ahora la siguiente clase, que son los papers que vamos a estar revisando, vamos a ver primero mucho más desglosado cómo es la evolución de los 90s a la fecha de los sistemas de información, ¿no? Pero ya más de la mano de cómo la geografía cuantitativa comenzó a cambiar la visión de, más bien, cómo los sistemas de información geográfica comenzaron a ser como testigos de Jehová y empezaron como a evangelizar a los geógrafos, ¿no? Así de, no, pues mira, puedes tener métodos analíticos y eso lo puedes incluir en tus análisis. Y obviamente hubieron los que le cerraban la puerta en la cara y ya estaban los que sí le aceptaban así, sí, dame tu librito del mormón, ¿no? Y entonces eso está súper padre, ¿no? Porque ahí hay una bifurcación, o sea, de por sí ya comenzaba a haber esta bifurcación, ahora la va a ver un poco más marcada. Y ahora vamos a ver, también con estos papers que vamos a revisar, es cómo cambió la capacidad de representar y almacenar datos espaciales. O sea, ya vimos a grandes rasgos cómo inició ese cambio. Pero ahora hay estándares, hay un consorcio que se encarga de estos estándares, o sea, ya no es como libre albedrío de si se te... Bueno, no, más bien sí. Sí se te puede ocurrir una mejor forma de representar los datos espaciales, pero ahora hay estándares con los que funcionan todos los sistemas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que les contaba. Si tú no tienes un polígono que esté topológicamente correcto, ni QGIS, ni ArcGIS, ni ninguno de ellos va a poder trabajar bien, porque todos están diseñados bajo los mismos estándares, ¿no? Entonces vamos a revisar, esto no va a ser en esta clase que viene, sino hasta la otra, el consorcio que se encarga de eso, ¿no? Y esto cómo influye directamente en cómo se desarrollaron las bases de datos espaciales, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros veríamos la clase que viene. Y ahora sí, ¿tienen preguntas de lo que vimos hasta ahorita? ¿Ninguna pregunta? ¿Cero preguntas? Ay, no creo que haya sido tan clara.
comentarios, porque acuérdense que desde hoy sí cuentan las participaciones. Yo tengo una pregunta un poco boba. ¿Sí, Emilio? Los mapas dinámicos, había algo así, ¿no? De mapa dinámico digital. Ajá. ¿Esos son mapas interactivos? No, con dinámico se refiere a, o sea, si te fijas aquí en esta parte, pues nada más era el mapita y rayabas encima. Entonces, un poco esa parte de la teoría, con ser dinámico se refiere a que ya puedes interactuar con las capas y modificarlas y hacer cosas con ellas en un sistema. Y no tienes que volver a redibujar tus callecitas si te equivocaste. O sea, básicamente lo que hacemos en QGIS, ¿no? Exactamente. Entonces, eso era lo importante de esto con respecto a la clase pasada, ¿no? O sea, sí es lo que les decía, sí es una herramienta y hasta la fecha sigue siendo la misma herramienta que fue, nada más que ahora se le integran todas estas cosas que vienen de esta parte del pensamiento geográfico, de lo que la ciencia de datos aportó, de la concepción que ahora tenemos del tiempo y el espacio, ¿no? ¿Alguna otra participación? ¿Atinada participación? Profesora, la pregunta que nos hizo la primera clase fue qué eran los SIG, o sea, SIG. Uh-huh. Ah, vale. O sea, porque al final, o sea, no es que los SIG se hayan convertido en ciencia, ¿no? Sino que más bien se hizo como una nueva rama de la ciencia. No, pues más bien los SIGs derivaron, más bien fueron como la clave para que existiera la ciencia de datos espaciales, ¿no? O sea, sin un SIG, de hecho, una parte de lo que es el análisis espacial ahora nació en este mismo laboratorio de Harvard. Y fue justamente esta parte de que descubrieron que las computadoras podían trabajar con datos espaciales y que además se podía hacer análisis sobre ellas, que dio pie a que se comenzaran a explorar todas estas herramientas que la ciencia de datos podía aportar. Entonces sí fueron los SIGs los que comenzaron con eso. Y o sea, pero actualmente el SIG como tal, el Sistema de Información Geográfica, no, ya no es una herramienta, ¿no? Ya se considera como algo más punch. Sí, exacto, porque, o sea, por ejemplo, cuando este señor Tomlinson comenzó a hacer este sistema en Canadá, pues él no tenía ninguna pregunta de investigación y no hizo ningún análisis de ningún tipo sobre las capas, o sea, solo las sobrepuso. Y entonces ya ahí veía dónde había cierto tipo de suelo, ahí ponía yo mis cultivos para ese tipo de suelo. Ok, pero entonces, o sea, no entiendo bien, si ya no es herramienta, pero pues aparte hay una rama que se llama Ciencias de Información Geoespacial. ¿En qué quedaron los SIG? No sé si me perdí. No, los SIG siguen siendo una parte de las ciencias de información geoespacial, pero ahora tienes, por ejemplo, hay una cosa que se llama analítica geovisual, ¿no? Que ahora se enfoca puramente en los métodos de representación de la información, ¿no? O sea, tú podrías decir, eso es un SIG, pero en realidad ya no lo consideran un SIG porque ya te estás enfocando solo a cómo visualizar los datos. Entonces, como lo veíamos la otra clase, o sea, un sistema justamente son un montón de entradas y salidas que va a tener ese sistema, pero alrededor de una pregunta de investigación, que es lo que le va a dar el nombre de información, ¿no? A las tres siglas. O sea, tienes que plantearte una pregunta de investigación y utilizar modelos de análisis para que entonces sí sea, o sea, antes no usaban estos modelos de análisis. Ahora sí tomas, por ejemplo, del análisis espacial, que el análisis espacial como tema o sea, es un área de investigación de las ciencias de información geoespacial, y hay gente que se dedica a ver la matemática de eso y cómo pasar los algoritmos, que son originalmente para datos no espaciales, y optimizarlos para datos espaciales, ¿no? O sea, que ahora todas esas partes que integran un SIG, como que el SIG es un punto integrador, ¿no? De todos esos modelos, y antes no era así, porque ni siquiera se habían dado cuenta que se podían integrar esos modelos. Ya. Pero entonces hay como dos
no sé cómo decirlo, como dos vertientes de para los SIG, o sea, la ciencia que alimenta a la SIG, como que hace que evolucionen y se nutran, y también cómo los SIG se vuelven una herramienta para otras ciencias, ¿no? O sea, no sé, esas dos partes, creo que a veces es como complicado, a mí se me hace así, pero entonces, por ejemplo, las ciencias de información geoespacial o geográficas se dedican entonces a analizar cómo, bueno, crear o formular algoritmos o formas de representación dentro de de los SIG en conjunto con otras ciencias. Sí, básicamente. O sea, a ver, ¿tú sabes qué hace la ciencia de datos? O sea, sin la parte de información geoespacial. No podría definirlo ahorita. Ok, entonces, déjenme entonces abrir la otra presentación. La ciencia de datos es matemáticas, estadística, desarrollo de algoritmos. Son cosas que están más en la parte como estadístico-matemática. Entonces, déjenme les pongo ese diagrama. Aquí está. Listo. Entonces, este diagramita que están viendo, espero. Sí, sí lo están viendo. Entonces, si te fijas, aquí está toda esta intersección, ¿no? Haces modelos de análisis para los datos. Y con modelo de análisis puede ser nada más sacar la varianza, hacer una regresión, hacer un promedio. O sea, es la primera interacción que tienes con los datos, ¿no? Después, esta intersección entre los modelos de análisis así súper básicos, se unen con la estadística, ¿no? Ya la estadística puede ser de muchos tipos. Puede ser inferencial, puede ser, ¿cómo le dicen? Multivariada, bivariada, ¿no? Entonces ya tienes un segundo paso, ¿no? O sea, ya son como cosas muy simples que van a otro punto. O sea, modelos en los que se pensaba originalmente en que interactuaban los datos, ahora los puedes analizar a través de la estadística. Pero entonces llega la parte del aprendizaje computacional. Entonces, cuando comienzan ellos a darse cuenta que las máquinas podían aprender, y es muy chistoso porque una red neuronal son regresiones, son un montón de regresiones. O sea, la computadora aprende a partir de regresiones, y regresiones lineales. O sea, eso es como lo más sorprendente, porque de ahí entonces comienzan a desarrollar el aprendizaje computacional, ¿no? Pero hasta aquí, si se fijan, no tenemos nada espacial, o sea, absolutamente nada, ¿no? Cuando comienza la ciencia de datos a descubrir que podías incluir datos que pudieran tener localización, entonces en esta parte que dice estadística, tú ya puedes meter el análisis espacial y la geoestadística, que ya son estas funciones estadísticas optimizadas o cambiadas para que acepten y traten con datos espaciales. Y también, por ejemplo, también puedes hacer redes neuronales o utilizar cualquier tipo de algoritmo que tiene que ver con aprendizaje de máquina para que no nada más aprenda del valor de la fila en la tabla, ¿no? O sea, si lo vemos así súper simple, sino que también aprenda a partir de la contextualización del punto en el espacio, ¿no? O sea, que son, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales. Y entonces, hay un montón de casos de aplicaciones donde tú puedes usar redes neuronales convolucionales para hacer, no sé, para identificar, hay unas cosas que se llaman units, que te ayudan a identificar en una imagen de satélite un punto en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, si un techo es plano o es curvo, eso te lo puede decir una red neuronal convolucional, ¿no? Y eso, básicamente, o sea, no es como simplificarlo, pero toda esa integración de todo lo que se puede hacer, porque también en esta parte de la ciencia de datos está la visualización de los datos. Y entonces antes era la visualización de los datos solamente como la mejor forma, o sea, la gráfica adecuada para el tipo de dato adecuado, ¿no? Y ahora no, ahora puedes hacer como estos dashboards interactivos, donde además tienes un mapa. Entonces, de una forma muy simplista, esa es esa evolución que tuvo la ciencia de datos.
pero para que las personas que trabajaban en ciencia de datos pudieran descubrir que había esta interacción, tuvieron que trabajar quien desarrolló los sistemas de información geográfica, primero en que la computadora supiera que era un dato espacial, cómo se podía representar, ¿no? Cómo se podía mostrar. En esa parte, y cuando empezó eso, se veían los SIGs como un sistema de almacenamiento de datos, hasta ahí. O sea, de hecho eran catálogos, o sea, un sistema de información geográfica era el sinónimo de catálogo. Pero entonces lo bonito es que si bien los sistemas de información geográfica jamás en la vida van a poder llegar a hacer todo esto, integrado con esto, lo que sí puedes hacer, que es lo que está padre, es tomar, por ejemplo, en tu sistema, o sea, porque además acuérdense que es un sistema no nada más porque uses QGIS o ArcGIS, o sea, es porque tú tienes una pregunta de investigación, entonces puedes utilizar para generar una hipótesis o para comprobar tu pregunta de investigación, para responder tu pregunta de investigación, puedes usar cualquiera de estas herramientas de análisis espacial, ¿no? Eso es lo que no se hacía antes, que ahora los SIGs integraron. Por eso está como esta interacción entre análisis espacial, entre ciencia de datos geográficos y los SIGs. Que ahí creo que más bien yo cometí el error de poner muy grande la bolita de SIG, porque se ve más importante de lo que realmente es. Pero entonces no sé si contesté tu pregunta y por los ceños fruncidos creo que hay más. Ahí sí. Sí, me contestaste. Gracias, Karin. Va. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí, perdón. Adelante. Adelante. Gracias. También es una pregunta básica, pero ¿a qué se refiere usted cuando mencionó que la localización iba mucho más allá de un punto en el espacio? ¿Se refiere también a las relaciones que tiene esa localización? Exacto. Sí, pues el ejemplo clarísimo de eso es el doctor Snow. Entonces, justo eso demostró esta parte, ¿no? O sea, porque tú aquí podrías haber visto los pozos, como que pues ya está el pozo ahí, ¿no? Y de forma separada, sí, y pues casualmente y ahí alrededor la gente que toma esa agua se enfermó bien gacho, pero seguramente el problema no tiene nada que ver. Pero entonces, cuando comienzas a ver que hay relaciones causales entre las variables que dependen de sus relaciones espaciales, ahí es como igual un salto. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Colbert era el que iba a preguntar? Sí, mi pregunta es, por ejemplo, si por lo que, bueno, no sé si entendí bien, pero entonces estamos platicando que los SIGs no son una herramienta, ¿no? Son más que una herramienta. Pero, por ejemplo, en el caso de que mi pregunta de investigación, no sé, digamos, sea de hidrología, hidrografía, y ocupo SIG para una cuenca, como digamos, el problema lo abordo desde un SIG, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo decir, hoy estoy haciendo un trabajo de SIG o estoy haciendo un trabajo de hidrografía? No, es que eso es lo que está súper padre. Cuando tú te dedicas a hacer SIGs, puedes hacer lo que quieras. O sea, te puedes meter a cualquier área, pero no lo puedes hacer tú solo. O sea, necesitas que haya una persona que sepa del tema para que te ayude a explorar. O sea, es como una ayuda mutua. Entonces, generalmente, no es que estés diciendo que es un trabajo de hidrología o un sistema de información geográfica. O sea, más bien es un trabajo de hidrología y estás utilizando el sistema de información geográfica para responder las preguntas que la hidrología te plantea. Antes, esa era la diferencia. Antes no era que necesitaras una pregunta para hacer un sistema de información geográfica. O sea, es como el censo de Estados Unidos que hicieron al mismo tiempo que los canadienses hicieron su sistema de información geográfica. Ese censo solamente almacenaba datos, pero no les importaba qué información pudiera sacar de los datos de población, ¿no? Entonces, en realidad sería un trabajo de hidrología, pero tu método analítico para responder las preguntas que la hidrología te plantea es el sistema de información geográfica. Pero no sé si así te queda más clara la diferencia. Sí, gracias. ¿Alguien más? Yo.
Entonces, ¿cómo sería como una definición acertada de lo que es el SIG? Es que no la hay. O sea, se puede decir que este es este conjunto de herramientas que nos sirve para el análisis Mira, de te voy a- diferentes situaciones. te Ajá. voy a enseñar. Ahí. En la primera clase yo les puse una definición, que fue la definición que aceptaban hasta el 2005 o el 95, ¿no? Entonces, lo que te dice es, un sistema de información geográfica está diseñado para capturar, almacenar, mostrar, comunicar, transformar, analizar y archivar información georreferenciada, ¿no? Entonces, antes nada más se centraban en capturar y archivar información georreferenciada, ¿no? La diferencia ahora es que ahora puedes comunicar, transformar, analizar, ¿no? Y ahora la parte importante es que los sistemas de información geográfica potencian de cierta forma el rol tradicional que tenían los mapas, ¿no? Y entonces ahora ya van más allá que solo ser registros administrativos, ¿no? Entonces, esta es una definición que hizo Goodchild en el 2005, que es la más completa, yo diría. Pero hay muchas, o sea, hay muchas definiciones y hay mucha gente que dice que no, que la parte analítica no tiene nada que ver con los sistemas de información geográfica y solamente te sirve, y solamente es ArcGIS y QGIS en SIG. Y seguramente ustedes lo habrán visto con alguna clase que hayan tomado antes, ¿no? Pero, ¿sí te quedó claro? ¿O Sí, ya, mejor, Va. gracias. entonces ahora va Silvia? ¿O Silvia es la que habla? No. Sí. Va. Es que, a ver, ¿no? Entiendo todo lo que nos estás diciendo, de que los SIG pasaron de ser solo una cosa para almacenar a ya hacer análisis y un montón de cosas, ¿no? Pero ¿en qué momento eso deja de ser una herramienta? ¿No? Porque tú luego dices, es que es más allá de una herramienta, pero como que no me queda claro porque pues básicamente una herramienta es un instrumento que te ayuda a hacer algo, ¿no? Y en este caso es interpretar, analizar a esto, ¿no? Que va más allá de solo almacenar. Entonces como que... Es que es el ejemplo de la carpintería. ¿Tú dirías que un serrucho es la carpintería? No. Ahí está. O sea, tú estás armando una mesa y tiene un chingo de componentes y una metodología para hacerla. Y pueden haber muchos métodos para hacer la mesa, entonces tú eliges el ideal para hacer la mesa que tú quieres hacer. Si yo te digo el SIG es una herramienta y me quedo hasta ahí, pues entonces no hay para dónde hacerse. Es QGIS y ArcGIS. Y cualquier otro que exista, ¿no? GRASS. Entonces, esa es la diferencia. Pero no sé si ahora te quedó más claro o más bien estás exactamente igual. Pero tampoco es... Es que... Ay, perdóname, Emilio. Dile. Pero, ¿podemos decir que el SIG es una caja de herramientas? ¿O tampoco? Sí. Es que justo, ¿no? Como que usando tu ejemplo de la mesa, o sea, la mesa es como tu investigación, ¿no? Como el resultado de tu investigación. El método que vas a usar para armar la mesa, pues tú lo haces pues desde la teoría, desde la metodología, que en este caso son las ciencias de información geoespaciales, ¿no? Uh-huh. Pero el SIG, un tanto como dice Emilio, ¿no? Es como tu caja de todas las herramientas para construir eso. No, porque imagínate que yo te digo, toma esta caja de herramientas, haz algo. No sabes qué hacer. No tiene un contenido teórico. No tienes las bases para saber cómo hacer las cosas. Entonces, antes, si lo utilizaban así, ¿no? Tengo una caja de herramientas. O más bien, era una caja para un contenedor, ¿no? Así, tengo un contenedor, voy a guardar todo lo que pueda ahí. Tenías la caja, que era tu herramienta para contenerlo. Entonces, por eso no lo puedes reducir a que sea una caja de herramientas, porque no sabrías qué hacer con ella. Y de hecho, una caja de herramientas así nada más no te sirve de nada. Entonces, creo que esa es la visión que se intentó cambiar cuando Goodchild comenzó a decir esto, ¿no? O sea, no es nada más una herramienta, es un sistema, y un sistema tiene muchas implicaciones. Entonces, no sé si ahora está más claro, porque Abel quiere decir algo. Sí. Ya. Sí, muchas gracias.
No, era justo retomando un poco lo que explicaste con Sandra, que explicabas que, no sé, en los años, no sé, 80 había una definición muy diferente de lo que es un ciclo de ahora. Mi pregunta era como, por ejemplo, no sé, en unos 10 años, ¿crees que la concepción de la definición de SIC vaya a seguir cambiando? O sea, conforme vayamos avanzando en nuevas tecnologías, ¿crees que también tenga nuevas, digamos, habilidades y vaya a cambiarse el concepto? ¿O crees que ya como el de Good Child que mencionabas va a quedarse como estático, digamos? Pues ya hubo un cambio. Hay una cosa que se llaman sistemas de información geointeligentes. Y entonces dicen que son geointeligentes porque dentro de los métodos analíticos que utilizan para abordar las preguntas de investigación, utilizan inteligencia artificial o aprendizaje computacional. Entonces, igual que los sistemas de información geográfica, conforme vayan avanzando en la forma en que se pueden analizar los datos, pues seguramente le van a cambiar, pero creo que la base siempre va, o sea, yo pensaría que como está ahora, ya si le metes algoritmos inteligentes o si le metes otro tipo de análisis, mientras sea análisis, pues no tendrías por qué modificarla. O sea, a mí ya me gusta como está. Pero pues a todo el mundo siempre le encanta redefinir cosas y tampoco es que esté mal, ¿no? O sea, más bien creo que lo importante, más que clavarse en que se defina o cómo se defina, es saber utilizarlo de una buena manera. O sea, como esta parte que les decía, pues si te dan una herramienta para hidrología y tienes una pregunta de investigación de hidrología, pues no vas a comenzar a utilizar cosas que ni te sirven para eso, ¿no? Y entonces haces un sistema de información que está pues todo vacío y no te está contestando absolutamente nada de lo que estás preguntando y solo lo haces porque sabes usarlo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Pero a ver, ahí. Entonces, Guillermo, luego Emilio y luego Alejandro. Pues iba un poco en relación a eso. O sea, creo que entiendo, entiendo ya un poco mejor la definición de ciencia de información geoespacial. Pero entonces, por ejemplo, cuando estás utilizando, no sé, ArcGIS, ¿no? Pero solo lo utilizas para medir unas distancias, sin un fin más grande de... Entonces, en ese momento sí podríamos decir que solo es una herramienta, ¿no? Pues ahí más bien estás usando un programa para medir una distancia. Okay. Es como cuando es como si lo vieras en Word. Si usas Word para poner una nota, no quiere decir que estés escribiendo un libro. Solo estás usando el programa para lo que está hecho. Ajá. Es que siento que a veces también es difícil separar esta vaguedad entre cuando estás haciendo ciencias de información geoespacial y cuando no. Entonces, creo que la clave es, tienes una pregunta de investigación y sí, porque creo que es importante dejar de pensar, porque nosotros sin QGIS, o sea, ahorita estamos usando QGIS en las capas que vamos a usar en el laboratorio, pues porque es una forma fácil de visualizarlo, pero podríamos usar Liblet, o sea, podríamos usar otra cosa para hacer la visualización de los datos. Y aún así sería un sistema de información geográfica. O sea, lo que sí es cierto es que jamás en la vida, nunca vas a depender de ArcGIS o de QGIS para hacer un sistema de información geográfica. O sea, eso es lo mínimo que necesitas para hacer el sistema de información. Pero ¿te quedó más claro? Sí. O sea, la clave aquí es una pregunta de investigación, ¿no? O sea, que es el punto focal. Y que integres todos los métodos como un sistema, incluyendo, o sea, las capas, los métodos analíticos, con qué lo vas a visualizar, cómo lo vas a visualizar, todo eso. Ok. Sí, ya, más claro. Sí, gracias. Va. Gracias, Monito. Ahora sigue Emilio. Yo tengo, es que hay algo que no, o sea, dentro de las ciencias de la información geográfica se usan los sistemas de información geográfica, ¿no? Uh-huh. Entonces, no regresando a esto de que si es una caja de herramientas o, por ejemplo, el ejemplo que pusiste, de que la caja de herramientas pues no te va a decir si quieres una mesa o una silla, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, ¿es parte del sistema de información geográfica nuestros marcos teóricos? Conceptuales. Exacto, sí, totalmente.
¿cómo le dicen? El estado del arte de tu problema de investigación debe ser parte de tu sistema de información, porque ello delimita qué información vas a pedirle al sistema. Ok. No, es que algo que que me pasaba cuando veía esto incluso en la licenciatura, era dónde para. O sea, pues como que de repente el sistema de información geográfica, como que de repente es tantas cosas. No sé si me explico. ¿Se acuerdan en la clase, seguramente no, en la clase de la práctica, que les puse que necesitaban hacer una cosa que se llama levantamiento de requerimientos, que eso lo hacen en las empresas, pero que en la investigación se puede aplicar? Ajá. Entonces, el levantamiento de requerimientos en una empresa es, por ejemplo, yo llego, tú, Emilio, experto en sistemas de información, ¿no? Te digo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un SIG. O no, más bien, les voy a poner un ejemplo de la vida real. Nosotros a la Ciudad de México les hicimos una plataforma, ¿no? Que es para acumular los datos del 311. Pues ese como tal no es un sistema de información geográfica, porque solamente era acumularlo. Pero después la idea es que nosotros teníamos acceso a esos datos y los estamos analizando, ¿no? Para sacar conclusiones de eso. Ahora sí ya pasa a sistema de información geográfica. Pero entonces cuando se enteraron de eso los de la Ciudad de México, o sea, tu límite era nada más la plataforma, los datos y hasta ahí, ¿no? Yo te ayudo a procesarlos, te ayudo a representarlos y almacenarlos. Hasta ahí es lo único, ¿no? Eso no es un sistema de información geográfica. No, porque ahí era un visualizador nada más. Ok. ¿No? Y entonces ellos comenzaron a pedir más y más y más y más y más y más y más cosas, al grado de que eso se terminaba en diciembre y hasta la fecha yo sigo abriendo esa base de datos, ¿no? Entonces, y ahí fue un problema de que cuando tú haces el levantamiento de requerimientos, no fijas a la perfección cuáles son los alcances de lo que vas a hacer. O sea, no lo estoy poniendo de ejemplo, no porque eso sea un sistema de información geográfica, sino porque desde el principio necesitas fijar los alcances de lo que tu sistema va a hacer, ¿no? Y de hecho es un poco eso tiene que ver hasta con sus tesis de la maestría, ¿no? O sea, si tú planteas una pregunta de investigación, tú tienes que estar muy consciente de que vas a llegar hasta cierto punto y no más allá, porque hasta ahí está tu trabajo. Y puede que de ahí salgan un chingo más de preguntas de investigación, ¿no? Pero para eso no es para lo que estaba diseñado ese sistema. Puedes hacer otros, pero sí una parte importante es delimitar bien tu tema y lo que quieres hacer con él. Ok, y ya una última pregunta. Respecto al límite de las ciencias de la información geográfica y otras ciencias, que por ejemplo, si yo utilizo dentro de mi marco conceptual para mi tesis, digo que en teoría mi tesis es de ciencias de la información geográfica, si traigo, digamos, marcos teóricos de las ciencias políticas, por ejemplo, o sea, eso ya también es parte del sistema de información geográfica. O sea, el sistema, sí me explico, o sea, casi cualquier concepto de ciencias sociales o ciencias en general cabe dentro de los de ciencia e información geográfica. Sí, y de hecho son súper importantes para su desarrollo. O sea, eso también lo vamos a ver en el artículo que vamos a leer. O sea, porque un sistema de información geográfica no sirve si no hay otra ciencia que le plantee preguntas. O sea, si se fijan como tal, el análisis espacial es como el ejemplo del doctor Nieve, del doctor Snow. O sea, no te sirve de nada. O sea, ¿para qué harías un mapa de calles? Nada más. Si no tienes planteada a través de la epidemiología por qué es que en un lado se contagian más que en otro lado, ¿no? O sea, es que no sé si a ustedes les gusta la filosofía, sí, pero hay como un dilema de la filosofía de las ciencias que dice cuál es la diferencia entre qué es ciencia y qué es disciplina, ¿no? Y se pelearon muchísimos años para ver qué era ciencia y qué era disciplina. Y la diferencia más normal que encontraron, o bueno, en ese momento para esos autores, era que una disciplina es de apoyo a las ciencias. Entonces, por ejemplo, los SIGs son una disciplina que apoya a las ciencias de información geográfica. Y creo que a mí me sirvió mucho para conceptualizarlo, ¿no? Porque tampoco es que una disciplina sea nada más una cosilla y X que te ayuda a visualizar datos, ¿no? O sea, integra muchas más cosas. O sea, por ejemplo, Kant pensaba que la matemática era una disciplina. Porque la matemática, es así, si no sabes qué estás contando, pues nada más son cosas teóricas. Pero entonces no sé si te enredé más.
Sí. Bueno, o sea, no, o sea, sí me quedó más claro. Pero, no sé, es que tengo esa duda. O sea, ¿hay teoría dentro de la ciencia de información geográfica propia? ¿O siempre, en un proyecto en la práctica, casi siempre viene de afuera? Es que sí, o sea, bueno, también a lo mejor y me van a correr y ya tal vez no les dé la clase después, amigos. Ay, sí. Pero yo lo veo como que es más, o sea, no estoy segura de que en realidad llegue a ser ciencia como tal, porque sí hace uso de, es como la psicología, que tampoco podría ser como tal una ciencia, ¿no? O sea, hace uso de muchas otras cosas que sí hacen ciencia básica. Creo que esa es la clave. La pregunta sería preguntarnos si en ciencias de información geoespacial se hace realmente ciencia básica. Sí, sí se hace. Pero el propio Pablo dijo que sí. Sí se hace y yo siento, y perdona a los que estaban formados, yo siento que todo base desde, como todo, desde su madre, desde la geografía. La geografía tiene sus principios y sus principios te hacen preguntarte ciertas cosas que tiene afines a distintas ciencias. Por ejemplo, localización. Localización de un árbol es ecología, entonces ya estás metiendo otras. Localización de transporte estás metiendo, o localización de ciudades que hay urbanistas estás metiendo. Entonces yo siento que sí estás generando una ciencia porque estás no ocupando, sino estás realizando algo con base a otras ciencias o disciplinas, depende de tu escuela. Entonces, sí. Bueno, ahora que trajeron a colación lo de el profe Pablo, yo he discutido así muchísimo sobre eso, porque con él, ¿no? O sea, yo sí le dije que jamás en la vida las ciencias de información geoespacial van a ser ciencia básica, es ciencia aplicada. Y justamente el argumento de que es solo ciencia aplicada es este que dijo Dani, bueno, el que yo en su momento le dije. Si ustedes le dicen eso a Pablo, no va a haber forma de que les diga que es ciencia básica, porque no es ciencia básica. La matemática, la física, la estadística son las que hacen la ciencia básica de la que hace uso las ciencias de información geoespacial. Pero ahí la verdad es que es más bien una opinión, ¿no? O sea, es mi opinión. Entonces, muy probablemente, si ya desarrollamos mejor el tema, yo llegué a cambiar de opinión, ¿no? Y eso es lo padre de hacer este tipo de discusión. Pero sí, yo coincido contigo, Dani. Ajá, sí. Por ejemplo, o sea, este principio de que dos árboles que están juntos se parecen, más que dos árboles que estén separados por kilómetros, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿El de Tobler? Todo se relaciona con todo, la ley de Tobler. Ajá. Pues existe esa correlación, ¿no? Que también No, las cosas más cercanas se parecen. Ah, sí, las cosas más cercanas se parecen. Pero eso mismo viene de la geografía, ¿no? Ajá, es de la geografía. O sea, incluso eso no es de las ciencias de información geográfica. O sea, es que es lo que... Si su marco teórico es únicamente cosas de polígonos y rasters y como que ya es muy aplicado, no sé. Es que es más bien esta parte, o sea, por eso les platicaba en la primera clase que esto es como si hicieras una discusión más bien de teoría del conocimiento y de la ciencia, ¿no? O sea, de filosofía de la ciencia. Porque entonces dices, bueno, a ver, ¿qué es ciencia, no? Y después, ¿qué es ciencia básica? Y después, ¿qué es ciencia aplicada? Y luego se inventa, bueno, hay otra definición que también está chida, que es ciencia integradora. Entonces, ahí lo que yo les decía que dijo Kant, de cuál es la diferencia entre ciencia y disciplina, ya no aplica, porque fue un esfuerzo de hacer que las disciplinas fueran ciencia. Entonces, ¿qué es una ciencia integradora? Pues toda aquella que es holística, transdisciplinaria y todas estas nuevas definiciones, ¿no? O bueno, sí, recientes, no, ni tan nuevas, pero más bien, o sea, algo que creo que podríamos coincidir todos es que las SIG integran otras ciencias y proporcionan un montón de métodos analíticos, que si bien ya otras ciencias los habían planteado, lo que proporcionó las ciencias de información geoespacial es tener la capacidad de procesar datos con una componente espacial, que ahora a lo mejor ustedes porque no se han, o a lo mejor sí, se han encontrado con la necesidad de procesar millones de datos que tengan coordenadas y que no las tengan, sí es un tema difícil de lidiar, ¿no? Y ya nada más cuando te das cuenta de eso y de todas las conclusiones que puedes sacar, pues entonces ahí es cuando te das cuenta que sí, podría ser una ciencia aplicada e integradora.
Pero yo creo que si nosotros leyéramos un chingo de definiciones de lo que es ciencia básica, no hay forma de que encaje ahí. O sea, es muy, muy, muy difícil. Y es más, tienes de tarea, Daniela, sí, darme una definición de ciencia básica donde entre las ciencias de información geoespacial. O sea que... Claro, por supuesto. Sí, es que está padre discutir estas cosas. Pero creo que ya casi se acaba el tiempo y ya nada más queda José Ángel. Sí, bueno, nada más me gustaría agregar, porque ya hablaron como de lo que realmente lo hace ciencia o no, que sería toda esta cuestión del método, ¿no? De que tiene que tener un método replicable para que se diferencie de que sea una disciplina o una simple práctica, ¿no? Y que tiene que estar documentado y estas características que lo pueden hacer generador de conocimiento científico o no. Pero me gustaría agregar que creo que si bien los sistemas de información geoespacial son como un pilar de la ciencia, ahora que estamos viendo fotogrametría, tal vez sería otro posible pilar, ¿no? Porque revisando como el plan de estudios pues sí, de la maestría en ciencias de información geoespacial, hay como, o sea, como que algunas pistas que te van dando de qué es lo que realmente lo hace ciencia o cuáles serían los pilares, y me parece que serían no solo los sistemas de información geoespacial, sino también la fotogrametría como tal, porque ya mete todos los conocimientos, pues sí, de la física, ¿no? De química incluso. Entonces eso lo hace como una ciencia, pues sí, tal vez no básica, yo estoy de acuerdo en que no es básica, pero que está nutrida de varias ciencias básicas o complementarias, ¿no? Y también ahorita me surgía la duda mientras estábamos platicando, si, o sea, ¿por qué no es ciencias de información geográfica como tal, ¿no? Y cuál es la diferencia entre que sea geográfica y que sea geoespacial. Si es por una cuestión como del concepto más abstracto de espacio, que lo diferencia del geográfico, o si también porque incluye cuestiones pues, espaciales. Teníamos a un compañero en el cuatrimestre pasado que estaba haciendo su tesis de doctorado sobre el clima espacial, ¿no? Y cómo afectaba a las computadoras y los ordenadores. Y ahora ya en fotogrametría, pues estamos también viendo algunas cuestiones pues, que están relacionadas a eso. Entonces, no sé, esas eran mis aportaciones, mis comentarios, dudas. Bueno, sí, o sea, lo que decías de la fotogrametría, sí, o sea, sí, es una parte muy chiquita de las ciencias de información geoespacial. Por eso les decía que yo cometí el error de poner muy grande el circulito. Sí, pero más bien fue para que empatara bien una etiqueta, ¿no? Pero esto de la diferencia, ¿alguno de ustedes fue al Congreso? ¿O vio las pláticas del Congreso? Algunas. Ok. Hay una de un investigador que personalmente soy muy fan de él, se llama Dani Arribas. Y entonces él justamente fue uno de los primeros, él con otro que se apellida Singleton, fueron de los primeros que comenzaron a hacer estas definiciones de ciencias de información y él los llama geográficas. O sea, en inglés es Geographical Information Sciences. Y entonces, pues le preguntaron, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre decir ciencias de información geoespacial y ciencias de información geográfica? Y él dijo que está totalmente mal decir geoespacial, porque es redundante. Porque la parte espacial del geoespacial no es del espacio, o sea, no es del de allá arriba, sino del espacio geográfico y el territorio, ¿no? Y entonces él dijo que en realidad, pues sí, es redundante y que él no está para nada de acuerdo con que o sea, imagínense a medio congreso diciendo eso. De hecho, está grabado, o sea, se lo puedo pasar. Y entonces él dijo eso, ¿no? Bueno, el caso es que él dijo eso, ¿no? Dijo, no, es redundante, estás haciendo una especie de pleonasmo y yo no estoy de acuerdo con eso porque en realidad es información geográfica, porque tiene que ver con el espacio geográfico. Y entonces, ahí como que ya nadie le dijo nada, hubo un silencio bastante incómodo y ya, ¿no? Y después yo me enteré que en realidad en Centro Geo le pusieron geoespacial porque sí ellos querían tener esta diferenciación entre lo que es la geografía o el espacio, o más bien lo que puede aportar la geografía, con lo que podría ser como no sé, la percepción remota y todas estas cosas que ya son más ciencias de observación del espacio, ¿no?
Pero mi sospecha es que fue algo más burocrático, ¿no? Como que a alguien se le ocurrió ponerle así y ya, ¿no? Y tampoco es que se hayan tomado mucho el tiempo para leer esta teoría. Y pues es lo que les decía, o sea, al final todos les gusta definir cosas y delimitar cosas y pues nos perdemos en un mar de términos. Recuerdo que una vez el profesor Pablo nos dijo que igual y para que sonara más cool y fuera más fácil bajar fondos con ese nombre que con el otro. Sí, es cierto. Ah, bueno, yo no les quería decir eso, pero sí fue para eso. O sea, y en realidad el término correcto es geográfico. Y entonces nosotros estamos obligados a usar el término geoespacial, ¿no? O sea, por ejemplo, una historia ya para terminar rápido. Yo un día tenía que mostrarle como el plan de trabajo del laboratorio de datos al director, ¿no? Y entonces yo no sé por qué puse ciencia de datos geográficos. O sea, porque vamos a hacer un diplomado de ciencia de datos geográficos, ¿no? Y entonces me súper regañó, así creo que ni mis papás me habían regañado así hace mucho tiempo, porque puse geográfico y no geoespacial, ¿no? Y yo le platiqué la historia de Dani Rivas y me dijo, no, pero es que ya la institución se llama así y ya tenemos que comprometernos con la causa, ¿no? Y pues está bien, porque de cierta forma está padre que te diferencies así y yo tampoco creo que sea redundante, ¿no? Así. No creo que sea redundante, Cari. O sea, porque es diferente. O sea, geo, pues es como la etimología para la Tierra, ¿no? Entonces creo que estás especificando que es el espacio de la Tierra, ¿no? De la superficie terrestre. Y no el espacio tal vez de Marte, ¿no? Sí, pero también puede ser, incluso, o sea, puede haber ciertos espacios marketing. que sean como digitales, pero no tanto, o sea, como que es la relación también entre los espacios físicos que existen en la Tierra con también los espacios digitales de las cosas que pasan por ahí, ¿no? O sea, digo, también puede tener que ver con espacios no necesariamente físicos, sí, más sí, bien sí. digitales. O sea, sí, yo coincido con ustedes. O sea, no creo que sea redundante de la forma extremista en que lo dijo Dani Rivas, pero también al final él también dijo, ¿no? O sea, no es que sea redundante, es que en inglés se escuchaba súper, o sea, que si tú lo contextualizabas en el idioma inglés, que es donde ellos quisieron darle toda la definición a los términos de esta ciencia, ahí sí se escuchaba mal, ¿no? O sea, pero yo no sé si lo dijo así como de, ya la cagué, voy a decir algo para arreglarlo, o qué, ¿no? Pero, pues, con todo lo que ustedes están diciendo y con muchas de las cosas que se hacen en el Centro Geo, lo que sí es cierto es que no se hacen ciencias del espacio en Centro Geo. O sea, como ciencias planetarias y todo eso, pues yo no conozco. Una duda, teníamos un compañero que estudiaba el Sol, o sea, bueno, y en este caso, pues estudia el Sol para ver también cuáles son sus efectos sobre la Tierra, ¿no? Entonces, pues ya es espacial, pero ya está estudiando el Sol, ¿no? Es que yo, por eso les decía que hasta la fecha yo no conocía a nadie, o no conozco a ningún investigador que su tema de investigación, porque él es alumno de Hugo, creo. Y entonces había un codirector, creo, que era de ciencias espaciales, ¿no? O sea, así como tal de ciencias del espacio, como planetarias. Pero estamos cayendo en la misma discusión de antes de, bueno, pero entonces, ¿qué ciencia aporta qué, no? Entonces, por eso les digo, en realidad, como que no hace falta clavarse mucho en ese tema. Sí es importante tomar en cuenta para futuras referencias que es geoespacial y que sí es para bajar recursos y para que se viera fancy, ¿no? Y mientras sepamos exactamente bien lo que estamos haciendo y no hagamos tonterías con los datos y con la información y todas esas cosas, todo está perfectamente y las definiciones a veces son solo guías, ¿no? Pero pues también a lo mejor yo soy un flan y no debería ser así, pero bueno. También no es algo que nos concierne a nosotros ni a esta clase como tal, tanto. No podemos saber todo. Exacto, sí, y menos de las hijas. Yo sé. Bueno, chicos, entonces, ya nada más para terminar, les voy a robar otros 5 minutos para que les muestre en la carpeta que les compartí, en la unidad compartida, reorganicé las carpetas. Entonces, ahora hay una carpeta que se llama seminario. Ay, creo que no les estoy compartiendo pantalla, qué tonta. Ya están viendo mi pantalla. Ya. Hay en esta carpeta, bueno, perdón, en esta unidad compartida que les di, ya está separado, ¿no? Entonces, aquí en laboratorio van a estar todas las prácticas y en seminario
están los equipos que ya marqué. Ya aquí está quién está con quién para que no tengan dudas. Aquí voy a ir poniendo las fechas en las que les va a ir tocando las exposiciones que vamos a empezar a partir del siguiente lunes. Y lo más importante es que en esta carpeta están los 2 papers. O sea, el numerito de aquí es el orden en el que lo vamos a ir revisando. Entonces, primero vamos a revisar estos 2 papers para la siguiente clase. Y después vamos a revisar este tercero de este lunes al siguiente. ¿Sí? La siguiente clase, ¿te refieres a la clase del miércoles? No, de teoría. Teórica. Que cuando estamos en lunes, solo existen lunes. Y cuando yo diga siguiente clase, es la de lunes. Entonces, esta exposición la van a tener que preparar para el siguiente lunes. ¿Sí, Emilio? Es una pregunta de la práctica, si quieres. Sí. No, bueno, más bien dime. Es que había una polémica sobre lo de los índices espaciales. ¿Quedamos que era entregable o no y se entrega el 21? Lo vamos a revisar el 21. Me tienen que mandar como la prueba de que sí lo buscaron, y esa sería como su tarea, pero lo vamos a discutir en clase. Entonces, o sea, ¿una captura de pantalla? No, les estaba diciendo que me lo mandaran en PDF. O sea, okay. Como un textito en PDF, con una página de lo que son y cuáles son los índices espaciales. Perfecto. Entonces, ahorita vamos a decidir, y el 2, el artículo 2, me gustaría que lo expusiera el equipo de Memo. Que es, o sea, para la siguiente clase. El 7. Para el lunes, ¿no? Ajá, exacto. Entonces sería para el siguiente lunes, les tocaría, ¿a cómo estamos el siguiente lunes? Me veo, a 24. Entonces el 24 le tocaría el 2. Sí, ya, pasamos de año. Y les toca el paper 2. Y el siguiente, no sé, aquí alguien se quiere ofrecer o igual quieren que lo haga el dedazo. Una pregunta, Cari, ya no te entendí bien. El 1, lo vamos a revisar el lunes. Sí, también, ese es el que les digo que... Todos lo leemos así. Sí, eso es muy, muy, muy importante. O sea, ellos van a exponer porque van a ser o sea, es como yo ahora, ¿no? Les expongo, pero al final discutimos el tema. O sea, y es como una guía para discutir el tema. Entonces, yo voy a preparar unas preguntas que les voy a hacer a todos. Y ellos, pues, su exposición, como va a ser del paper, pues tendría que poder también resolver esas preguntas, porque son muy generales. Y entonces todos tienen que participar. O sea, no es como que, si ellos exponen y yo no leo el paper. Es más bien, por eso es como un seminario. ¿Sí? Ok, y entonces se leería la lectura 1 y 2 para el lunes. Exactamente. Ok, gracias. ¿Sí, Abel? Yo tengo una duda porque me tocaría exponer el paper con el equipo. ¿Vas a dar algunas características respecto a la presentación, no sé, tiempos, No, o algo? Solo te toca hablar, su presentación es de media hora y la del otro equipo es de media hora. Y son totalmente libres para presentarlo como ustedes quieran. Ok, de acuerdo. Incluso si consideran que no deben de hacer diapositivas y utilizar otra cosa, pues utilicen otra cosa. Y bueno, el otro equipo, pues, Alejandro. Ya sí, porque eras el primero que salía en la ventanita. Sí, pues el equipo de Alejandro expone el 1. La lectura 1. O a ver, ¿quién más es geógrafo de aquí? Es que sí me interesaría que una persona que fuera geógrafo lo expusiera. O sea, además de Memo. El equipo 5 es de puros geógrafos. Pues. Que expongan todo. Pues entonces el equipo 5 les toca el paper 1. Y también para el lunes, ¿verdad? Sí. Pero también acuérdense que no tiene que ser así una exposición, así, sí, estoy viendo la metodología. O sea, bueno, no hay metodología. No, o sea, es para que ustedes puedan dar una guía conceptual de los puntos importantes. Y para que nosotros, o sea, digamos que si ustedes fueran a dar un seminario a una conferencia,
y que en 15 minutos les dijeran, a ver, dime qué quiso decir Good Child en cada uno de los párrafos. No, ¿no? O sea, dame la fotografía general. El resumen. Exacto. Bueno, lo más importante es que den los puntos que ustedes crean que empatan con lo que yo les he estado diciendo en clase, ¿no? O sea, por ejemplo, les dije, no, pues el paradigma cuantitativo, ¿no? O sea, cómo cambió. Eso viene en uno de los papers. Y obviamente estaría padre que lo discutiéramos, ¿no? O sea, como tener esa perspicacia para identificar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque no, es que, a ver, yo estoy acostumbrada, yo estudié en escuelas de esas que no te califican ni nada de eso, ¿no? Entonces, honestamente, yo tampoco estoy de acuerdo con tener que estar calificando y que puedes aprender de una forma no tan así, ¿no? Entonces, podría parecer que sí, pero no. Entonces, por eso, o sea, ustedes son libres de mostrar las cosas siempre y cuando tengan una idea general y demuestren que saben, ¿no? O sea, es lo único que se requiere en esta clase. Entonces, así que... Mande. Ay, perdón. ¿Será que mi equipo y yo podamos exponer el 3, la lectura 3? Sí. Sí. Ok, entonces a ustedes les tocaría el lunes 24. Digo, ¿También? 31. No, 31. Ok. Sí. Nada más déjame... Entonces... Es el equipo 3, con Nara Chávez. Hasta arriba. Ahí está. Entonces el equipo 3 para el 31 es el paper 3. Va, entonces ya, así quedamos. No se estresen, pero sí intenten leer los papers, porque están cortitos, están fáciles y la verdad están padres. Y muy posiblemente se van a acordar de muchas de las cosas que discutimos hoy. Y me van a decir que soy una tonta. Va, entonces nos vemos el jueves. El jueves sí, prometo que la clase va a ser completa, no, sin reunión de sorpresa. Sí, Karim, una consulta. ¿Se puede quedar un momentito después de clases? Sí, de hecho te mandé correo. Sí, pero para eso, gracias. Vale, va, entonces cuídense. Justo yo también tengo una pregunta. Bueno, quienes tengan dudas se quedan, los que no, se van. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.